Bueno, buenas tardes a todos ya. Agradeceros pues, que hayáis mantenido, ¿no? La atención a todos los compañeros anteriores y que hayáis aguantado hasta este final, sabiendo pues además que con todo el nivelazo que ha habido hasta el momento, pues igual puedo defraudaros, ¿no? Bueno, vamos a intentar dejar el pabellón muy alto. Vamos simplemente, pues mi intención en esta sesión es mostraros cómo de una manera muy sencilla se puede innovar. Yo no he aplicado grandes tecnologías o tecnologías muy disruptivas en el ámbito del aula, ¿no? Pero cómo de una manera podemos, muchas veces siendo creativos, podemos conseguir enganchar al alumno y conseguir cosas pues, maravillosas, ¿no? En este caso, bueno, pues yo soy profesora de CETIS, como decía Mar. Doy docencia principalmente en el área de empresa, en ciclos formativos de marketing y publicidad, comercio internacional, en la anterior gestión de ventas y espacios comerciales, y principalmente pues ponemos el foco en ese área, ¿no? Y desde el ciclo formativo de marketing y publicidad, pues planteamos este año una actividad dentro del módulo de políticas de marketing, en el que pues lo que quería era principalmente pues salvar un problema que muchas veces nos encontramos, y es que pues, nos encontramos algunas partes de nuestro contenido que pueden ser un poco más tediosas, que pueden ser un poquito más densas, y bueno, pues hacer cómo o ver de qué manera pues nuestros alumnos se pueden involucrar de una manera muchísimo más activa y no pues aguantarnos la chapa, como muchas veces en algún momento, aunque no queramos, nos tienen que aguantar para poder después hacer algo práctico, ¿no? Y de esto surge Expo Marketing, ¿no? De todos para todos. La idea es de todos, tenemos que participar todos en un proyecto conjunto, solo hay un grupo de trabajo en clase, es decir, todos los alumnos van a formar parte de ese grupo. Los 30 alumnos que teníamos en el grupo de marketing y publicidad pues van a formar un mismo equipo, y para todos, ¿no? Basándonos sobre todo pues, en crear pues, propuestas desde nuestro ámbito competencial, pero basadas principalmente también en abrir un poco la mente, salir de la caja y pensar en la inclusión, ¿no? Cómo vamos a integrar a personas que muchas veces en marketing tenemos que crear productos y servicios para quien tengamos delante, y muchas veces nos tenemos que plantear retos, ¿no? De, oye, que no son iguales que nosotros, ¿no? Que tienen otras necesidades. Bien, llegábamos en enero justo después de exámenes del primer cuatrimestre, y lo que nos tocaba era hablar de la política de distribución, que dicho así, pues a lo mejor no suena a lo más bonito del mundo, ¿no? Pero realmente es algo pues, que es precioso dentro del módulo, dentro de la asignatura, pero queríamos darlo otra vuelta, ¿no? Antes pues seguíamos nuestras presentaciones, planteábamos nuestras prácticas, nuestras dinámicas en grupo, pues trabajo más o menos, pues todo lo que podíamos, lo más activo que pudiese, pero decidimos, bueno, pues darle una vuelta a este concepto. Y de aquí surge pues lo que tenemos aquí, ¿no? Este es un alumno participando en la actividad. Ahora os explicaré, ¿no? Porque le tenemos ahí con los ojos tapados y por qué le tenemos con un móvil en la mano, que muchas veces estamos pegándonos, ¿no? Porque dejen el móvil. Bueno, era todo un reto, ¿no? El tener a todo un equipo, todo un grupo de alumnos que tienen que trabajar y que tienen que trabajar todos, porque si no, el trabajo no sale, pues eso a veces pues nos plantea un poquito de dificultad, ¿no? Y también era el reto de, oye, plantearlo esto de manera pues nueva para nosotros, la primera la profesora, y saber si esto va a salir adelante o no. Bueno, ¿qué hicimos? Pues la idea o lo que se les propuso a los alumnos fue plantear una exposición. Es decir, yo les facilitaba el contenido del tema, yo no había explicado absolutamente nada, era un tipo de clase invertida, y a partir de ahí pues se les plantea que tienen que montar una exposición en la que van a elaborar unos paneles explicativos con el contenido de todo el tema, pero que además lo tienen que hacer de una manera en la que piensen en otros, ¿no? Y lo van a hacer pensando también en aquellas personas con dificultades visuales, ¿no? Con aquellas personas pues, que muchas veces no pueden comprender esos paneles que ellos han montado si no se lo facilitamos, ¿no? Entonces, a través de la creación de unos códigos QR que ellos mismos vinculaban a un audio, tenían toda la explicación de los paneles pues, de una manera auditiva, ¿no? Era un proyecto, ¿vale? Era un proyecto de toda la clase, era un proyecto en el que era principalmente importante que fuese un proyecto colaborativo. Si una de las partes no funcionaba, pues no iba a funcionar nada.
y pretendíamos, ¿no?, darle ese enfoque inclusivo para que no se acostumbren a pensar en lo que habitualmente nos vamos a encontrar, sino, oye, vamos a pensar en qué necesitan los demás, ¿no? Este proyecto, ¿no?, ¿cómo lo hicimos? Pues yo les facilité, evidentemente necesitas darles unas pautas, necesitas darles pues un guión, ¿no? Entonces yo les facilito un briefing en el que yo he generado una serie de roles, yo he identificado las partes que tienen que trabajar, ¿no?, cada uno de los roles que van a participar en el proyecto, pero yo no he asignado los roles. Son ellos con ese briefing los que identifican, oye, a mí se me va a dar mejor hacer esto, yo puedo participar más en esto, yo a lo mejor pues soy o tengo funciones más de coordinación y me siento más capacitado para hacerlo, pues dependiendo de esas funciones, esos roles que se han definido, ellos mismos pues se intentan ubicar, ¿no?, se intentan cuadrar dentro de todo el trabajo que tiene que salir. Pasamos por esa fase de organización, de asignarnos funciones, asignarnos esas tareas y empieza pues un trabajo de investigación, un trabajo de, oye, no nos has explicado nada. ¿Qué vamos a hablar nosotros de la distribución si nosotros no sabemos nada hasta este momento, ¿no? Bueno, pues en base al material facilitado y en base a toda la investigación que ellos tienen que realizar, pues siguen trabajando, ¿no? Eso nos lleva a que necesitamos un resultado final. Vamos a montar una exposición, tienen que preparar los materiales para esa exposición, ¿no? Tienen que trabajar en ello. En este punto a mí me sorprendió muchísimo un día en una de las sesiones de trabajo en el que, bueno, pues estaban pues, los minigrupos, ¿no?, que se generaban en cada uno de los apartados, pues trabajando, ¿no?, en cada una de las funciones que se habían repartido, pues generaron un problema de, oye, pero tendremos que seguir una misma línea temática, tendremos que seguir una misma línea corporativa en cierto modo, ¿no? Y ellos mismos pues se generaban espontáneamente reuniones de toda la clase. Necesitamos hablar de esto. Entonces, pues paraban lo que estaban haciendo y decidían, ¿no? Entre ellos decidían, ellos votaban, yo simplemente pues guiaba, ¿no?, y acompañaba principalmente. Esto nos lleva a que hay un día de inauguración, día de nervios, día de que tiene que estar todo preparadísimo, tienen que tener su estreno y además íbamos a invitar a gente que ellos no sabían quién eran. Entonces tuvimos inauguración oficial, ¿no?, con nuestra jefa de estudios, con Balbina Osuna, que vino, ¿no?, a hacernos incluso el corte de cinta, ¿no?, para que pudiésemos hacer o darle importancia, ¿no?, al trabajo que hacen los alumnos. Pasa el momento de la exposición. Ahora os contaré más adelante pues más cositas de ese momentazo. Y esto no queda ahí, ¿no? Tenemos que revisar si realmente pues, hemos conseguido esos conocimientos que queríamos alcanzar. Por lo tanto, tenemos una sesión posterior en la que vamos a revisar, ¿no? Y cada uno de los especialistas que han trabajado cada una de la parte nos va a aportar. Ya no es la profe explicando, ya son cada uno de los especialistas aportando en los contenidos que han trabajado. Y evidentemente pues al final hago una evaluación, ¿no?, un cuestionario en el que vamos a revisar, oye, ¿me han entendido algo? ¿Se lo han pasado muy bien pero no hemos sacado nada de todo esto? Bueno, pues ¿cómo estamos, ¿no? Como os decía, se prepara en distintas sesiones. En formación profesional, en los ciclos formativos, tenemos una ventaja en este sentido, y es que tenemos muchísimas horas de clase en cada uno de los módulos, ¿no? Entonces, esto nos permite muchas veces pues, plantear actividades, ¿no?, que se mantengan en el tiempo, ¿no? En este caso, pues tuvimos la primera sesión de briefing, como decía, otras 3 sesiones de trabajo colaborativo siempre en el aula, una sesión en la que instalábamos y abríamos ya al público y tenían que atender ellos a la gente que venía, a la gente que venía a visitar la exposición y que además tenían que facilitarles el tema del audio. Tapábamos los ojos, como habéis visto, ¿no?, a nuestro alumno Álvaro ahí, pues con los ojos tapados mientras otro le estaba explicando o mientras le estaba facilitando el audio, ¿no? Y luego, bueno, pues la sesión de revisión y la sesión de evaluación que hemos comentado. Esto, al final, se puede hacer de una manera muy sencilla y con presupuesto, no diría cero, porque lo único que gastamos pues, fueron los carteles de reprografía, ¿no? Al final no necesitamos muchas veces grandes inversiones, hay veces que sí, ¿no?, pero hay veces que con creatividad también podemos salvar algunos impedimentos. Bien, ¿dónde lo hicimos? Pues oye, tampoco nos queríamos complicar, no íbamos a pedir autorizaciones, reservar espacios, nuestro aula, movimos todas las mesas y absolutamente todo nos lo hicimos dentro de nuestro propio espacio, ¿vale? Aquí tenemos además profesores que participaron, ¿no?, en el visitando.
¿Por qué hicimos esto? Pues porque el alumno desconecta, ¿vale? Entonces necesitamos tenerlo conectado, necesitamos que esté involucrado, necesitamos que interactúe, necesitamos que comprenda todos esos conceptos y adquiera esos conocimientos que queremos que alcance. El profesor suele tener en esos casos muchas veces esa importancia, ese rol importante, y no queremos eso. Y habíamos realizado una prueba piloto en otro grupo más pequeñito y más o menos pues había funcionado bien, ¿no? ¿Para qué lo habíamos hecho? Pues para que el alumno coja su importancia, coja su relevancia, su peso, para que descubra, ¿no? Al final pues todo el contenido de la materia a través de su propia experiencia, para que empatice, ¿vale? Que se ponga en el lugar del otro también y vea las dificultades a las que se puede encontrar. Queríamos esa colaboración y sobre todo queríamos alumnos motivados, ¿no? Alumnos que estuviesen creyendo, o sea, que se creyesen, perdón, lo que estaban haciendo. Bien, ¿quién lo hicieron? Pues los alumnos. No sé si me da tiempo a poner el vídeo o no. Vale. Bueno, era un vídeo en el que pues, son los alumnos los que explican, ¿no? Lo que habían hecho en la propia actividad, y son los alumnos los que muestran al final pues, la satisfacción de haber participado en esa actividad. Esto no hubiese sido posible si no hubiesen participado además otros compañeros, otros profesores que nos traían otros grupos a visitar, ¿no? Fue un día de mucho tránsito en el edificio P, en el que pues, teníamos gente de otros ciclos y de otros grados incluso que nos visitaban, ¿no? Y hacían pues, un poco de visitantes de esa exposición. En algún momento llegamos a tener cola y todo, ¿no? Tuvimos filas de entrada. Soy Santi del P. Vamos a saltar a Santi. Y bueno, en este momento, pues simplemente para terminar, era todo un reto, trabajar sobre todo una clase en equipo y hacer que saliesen un poco de esa zona de confort, pero lo conseguimos, ¿no? Conseguimos que pensasen fuera de la caja, conseguimos los logros, ¿no? Lo principal con lo que yo me quedaba fue esa sonrisa, ¿no? Ese momentazo de cerrar la puerta, chicos, cerramos la exposición, ya se ha acabado, cerramos la puerta. Y lo que surgió ahí fue un mega aplauso para todos los que habíamos participado. Y bueno, pues evidentemente se consiguieron logros académicos, se consiguieron resultados de aprendizaje. Y lo que más me destaca, o lo que más me gustaría destacar a mí, es el efecto wow, ¿no? El efecto wow, primero para ellos, que participaron y que salieron pues, tremendamente encantados de la actividad. El segundo para mí, que yo tenía todas mis dudas, ¿no? De esto saldrá bien o saldrá mal. Y el tercero, pues el efecto wow en los demás alumnos de otras titulaciones que participaron y que cuando salían por la puerta me decían, oye, les pondrás un 10, ¿no? Entonces, bueno, me consta también que han pedido a algunos de sus profesores, oye, queremos hacer algo así, ¿no? Bueno, pues simplemente pues, era compartir con vosotros esta actividad y, bueno, pues agradeceros la atención y ya, pues despedirnos todos juntos.